Muy buenas tardes a ustedes también acá estamos desde Santiago ahora, Sí. entonces en un día también bastante primaveral, con pinta de verano también. Don René, ¿cómo está usted? Bien, también aquí revisando algunas cosas, instrumentos, limpiando, haciendo de mantención, porque cuando uno está ocupado lo hace constantemente. Mañana tenemos una cantata nosotros solidaria en favor de un amigo, músico, integrante de Alborada, que es un gran conjunto nacional. Así que yo creo que estamos en eso, en el camino, siempre, en el camino del canto, del trabajo investigativo, de todo eso. Bueno, nos enteramos hace algunos días, don René, de esta nominación, ¿no? Como consejero, esta asignación como consejero de la Sociedad del Folclore Chileno. Quiero preguntarle a Ibaín primero que nos cuente en breve, ¿no? En qué consiste esta Sociedad del Folclore Chileno, esta institución dentro del país, Ibaín. Bueno, primero darles las gracias por el espacio. Creemos que siempre es muy bueno entender que, aunque suene un poco cliché, que Santiago no es Chile. Entonces, va un poco primero por ahí, ¿no? Yo, por supuesto, sé muy bien por temas, yo lo hablé con él largamente por temas también familiares y, por supuesto, del canto campesino o del folclore social campesino, como decimos con mi maestro Gabriel Salazar, de don René Nostroza. Entonces, esta Sociedad Folclore Chileno fue creada el 3 de febrero del año 43, fue creada por el folclorólogo Oreste Plat, quien le propuso al director de aquel entonces del Museo Histórico Nacional, el doctor Aureliano Yersun Navarro, que crearan una entidad que de alguna manera permitiera la democratización del folclore, permitiera entender al folclore más allá de la música, pero que ni siquiera para esa época se entendía en esos términos, ¿no? Había también una mirada muy, desde esta Sociedad Folclore Chileno y desde nuestro punto de vista muy conservadora, y que solamente se rearticuló a partir de esa mirada. Sin ir más lejos, fueron 9 mujeres las que fueron miembros fundadoras de esta Sociedad Folclore Chileno en ese tiempo, cuando era Asociación Folclórica. La labor de nosotros, con nombres en su tiempo como Pablo Garrido, como Abraham Jesús Brito, como Antonio Alba, como Domingo Santa Cruz, como María Luisa Sepúlveda, en el sentido de lo más amplio que hubo, o incluso, no sé, don Nicanor Molinare también fue miembro de esta Sociedad Folclore Chileno en el pasado, era particularmente la divulgación del folclore a través de ciertas instancias democratizantes, eran también de dar a conocer, de investigar, y eso se exponía en distintas instancias abiertas a la audiencia en el Museo Histórico Nacional, que en esos años funcionaba en el Archivo Nacional Histórico actualmente, que era la ubicación histórica. La entrada era por Miraflores 50, perdón, y la entrada a todas las iniciativas era por Moneda 610. Esto funcionó alrededor de 20 años, después de un cambio más bien administrativo del director del Museo Histórico de la época, el 6 de marzo del año 63, asume ya de manera directa Carlos Larraín de Castro, quien era un historiador más bien de ideas bastante más distintas al folclore, que no le interesaba. Entonces la asociación en ese tiempo entra en un receso. Nosotros, de alguna manera, ¿quiénes? Nosotros, ciertas personas desde la Universidad de Chile, ciertas personas también desde la investigación, desde el folclore, desde algunos que éramos incluso bajo los 30 años, bajo los 35 años, teníamos el interés y la misión o la sensación de que había un vacío, y de que ese vacío tampoco nos daba, no permitía ir más allá. No había una revista de folclore chileno, no existía. Entonces, desde ese punto de vista, reorganizamos, reconstituimos más bien, que esa sería la palabra más concreta, esta asociación folclórica. ¿Y por qué cambiamos el nombre? No cambiamos por un tema más bien práctico, sino que en los años 80 surge, por ejemplo, la Asociación Metropolitana del Folclore, o conocida como Asociación Nacional, que es la ANFOLCHI, que merece, por cierto, todos nuestros respetos. Pero desde ese punto de vista, como nuestro país es bastante conceptual, bastante más polisémico, decimos, yo estudié literatura en la Universidad de Chile, entonces la polisemia se refiere a que una palabra puede tener más de un significado a la vez, ¿no? Entonces nosotros tomamos un nombre un poco más antiguo, que era Sociedad Folclore Chileno, para evitar también ciertas confusiones desde nuestra estructura, pero por supuesto tomando las bases patrimoniales fundacionales del año 43. Tras esta gesta, por supuesto, mandamos nuestros saludos también a la presidenta del Consejo de la Sociedad Folclore Chileno. La sociedad tiene un directorio, del cual el presidente soy yo, pero hay un consejo también, efectivamente, donde están las personas más
más renombradas, ¿no? Las que tienen más peso, como en buen chileno, como dijera Oreste, vamos a ocupar un folclorismo, vamos a decir, los pescados grandes, ¿no? Entonces, en ese consejo, por cierto, está Karen Platt, que es la hija de Oreste, la maestra Karen Platt Miller Turina, que es experta en arte y folclore, pero también está, y yo lo digo también con mucho orgullo, quien para mí es mi maestro y quien me ha enseñado la historia social, Gabriel Salazar Vergara. Y otros nombres importantes como, no sé, Carmen Luisa Letelier, Premio Nacional de Artes Musicales 2010, el profesor José Bengoa, quien ahí a propósito, ustedes están en Gualmapu, tiene región de la Araucanía para el Estado chileno, tiene un trabajo súper importante, por supuesto, con el pueblo mapuche, ¿no? O el mismo poeta huiche, Leonel Yelaf, o por ejemplo también el payador Manuel Sánchez. Entonces, son solo algunos dentro de este consejo. Y nosotros, bueno, como para no monopolizar la palabra, nosotros también quisimos convocar o quisimos invitar al maestro Inostroza por dos razones. La primera, la decíamos en un principio, creemos que que Santiago no es Chile, y desde ese punto de vista creemos que el folclore campesino, que el canto campesino lo representa muy bien. Luego es también una decisión que se ha conversado con el directorio y también, por supuesto, con el consejo. Y tercero, porque bueno, no sé, a mí particularmente el Guacho José es una canción que me gusta mucho y que también o sea, no podemos entender el folclore chileno contemporáneo o el folclore social campesino, como me gusta decir a mí, sin René Inostroza. Entonces, eso a nosotros nos convocó a que él sea el consejero número 18 de esta Sociedad Folclore Chilena. Don René, ¿cómo se toma esta nominación a ser consejero de la Sociedad del Folclore chileno? Hay una trayectoria, ya lo decía Ibaín, una figura fundamental cuando uno se refiere, digamos, a la música folclórica chilena, particularmente a la música de raíz campesina, donde usted es quizá el mayor exponente de esta dimensión, ¿no? Del folclore chileno. Bueno, yo lo recibo con mucha satisfacción y con alguna humildad, porque uno hace estas cosas y se lanza en el campo de la investigación, que es lo que hago yo paralelamente a ser cantor. Yo estudio la guitarra, pero la guitarra desde el punto de vista histórico, estructural, desde el punto de vista musical también, de las afinaciones que para la academia tienen alguna distancia, pero se han dado cuenta que tiene un idioma propio la guitarra chilena, la guitarra campesina. Entonces, la Sociedad del Folclore Chileno me parece que es una institución que está instalada en nuestro país y la componen personas que son absolutamente serias. Imagínense estar al lado de Gabriel Salazar, que es un historiador contemporáneo, que ha sido el historiador que se ha preocupado de los movimientos sociales desde el punto de vista de la historia. Estar con Karen Platt, que es la hija de un folclorólogo historiador como don Este Platt, que ha puesto a disposición de la comunidad tanta literatura sobre las costumbres, sobre el folclore en general. Entonces, para mí es una buena oportunidad de poder canalizar nuestros modestos conocimientos que hemos tenido a lo largo de la carrera de cantor, pero además también en el campo de la investigación. Así es que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado con esta idea de poder aportar a la sociedad del folclore chileno, así que le agradezco de manera muy efusiva a don Ibaín El Tit, que me contactó, me invitó y que por supuesto ya acepté con muchísimo gusto. Estoy muy contento porque además yo trabajo en la Universidad de la Frontera, que es una universidad que está instalada, nace aquí en la Araucanía, donde la guitarra especialmente se desarrolló como en ninguna parte, porque acá llegaron los españoles con su instrumento y acá se desarrollaron las afinaciones, las formas de tocar, los estilos y todo esto. Así que todo esto es un conjunto de satisfacciones. Fantástico. Ibaín, de pronto el folclore tiene una mirada, voy a decir, un poco más clásica, ¿no? Y un poco más central, quizá, a propósito de lo que tú comentabas de que Santiago es Chile. Nosotros en regiones tenemos otro dicho a propósito de que Santiago no es Chile. Decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Eso lo decimos con el sentimiento que genera, digamos, vivir en regiones respecto de muchos temas que se dan en Santiago. Y el folclore es uno de ellos. Y hay una mirada, ¿no? Ya insisto, ya te digo, hay una mirada que habla más, digamos, en términos del folclore nacional de lo que se hace en la zona central, más que este folclore campesino, del cual es un referente fundamental, digamos, René Inostroza. Hay una
consideración entonces de parte de la sociedad de abrirse también a estas expresiones del folclore que representa don René? Sí, claro, y por dos razones. La primera, que yo te diría que incluso tiene que ver con una cuestión generacional. La Sociedad de Folclore Chileno tiene los integrantes, no sé, vamos desde los 23, 24 años. Raimundo Luco, que es el más chico, guitarrista clásico de la Universidad Católica, que se va a estudiar a Stuttgart ahora, la próxima semana, digamos, becado por el gobierno alemán. A Luis Weinstein, por decirle algo de el destacado psiquiatra, ¿no? Que también es consejero de la Sociedad de Folclore Chileno, que Lucho tiene 92 años. O sea, hay un arco también donde, sin pecar de patero, pero que sabemos, ¿no? Porque somos un colectivo también, quién es Reina Inostroza, y particularmente lo digo con mucha responsabilidad, porque somos más jóvenes, conocemos y entendemos todos. No solamente, bueno, a mí me gusta mucho el Guacho José, pero también raíces, también distintas también producciones discográficas del maestro Inostroza. Entonces yo creo que ahí también hay como usted lo señalaba hace poco, ¿no? Hay un entendimiento, no se puede conocer, no se puede dimensionar, no se puede materializar el folclore chileno contemporáneo, y voy más allá, el folclore chileno contemporáneo campesino sin René Inostroza, primera cosa. Y luego, por supuesto, esta Sociedad de Folclore Chileno se reconstituye en pandemia, se reconstituye primero en un formato telemático, a propósito de cómo estamos ahora. Nosotros trabajamos muchísimo con la Universidad de Talca, y particularmente también con la Universidad del Biobío, recientemente también desde este año con la Universidad de Valparaíso, siempre en ese formato telemático, pero ya también desde el año pasado, más bien, nosotros empezamos a hacer distintas presentaciones de la revista Folclore Chileno. Es una revista que ahora, el 1 de diciembre, va a tener la presentación de su número de la revista número 5, y eso siempre lo hacemos de manera presencial. Entre comillas, por ahora en Santiago ha sido por un tema logístico, pero por supuesto que nosotros ponemos las fichas y también las energías a nivel regional. Nosotros, el directorio de la sociedad, somos 5 personas. De esas 5 personas, uno de los directores también vive en La Serena, que es Igor Bernaola, historiador del arte. Otro de los directores vive en Temuco. De hecho, es profesor de piano de la Universidad Católica de Temuco, de la Academia de Artes Musicales, Juan Gonzalo Pinto, y también de la Escuela Armando Buffet, que claro, es este pianista Juan Gonzalo Pinto, que también es psicólogo. Y claro, los otros 3, que son Karen Platt, la hija de Oreste, José Manuel Cuadro, que vive en Calera de Tango, la maestra Karen Platt vive en Bellas Artes, salvo en verano, que se va a Viña del Mar, y quien habla, que me muevo entre Puente Alto, Pirque y Peñalolén la mayor parte del tiempo, y también San Antonio, porque de hecho en San Antonio tenemos también un trabajo folclórico importante. Entonces, nuestra mirada siempre ha estado desde las regiones, y en el pasado también lo estuvo, con personajes como que tuvieron una relación súper estrecha con Gualmapu, como, no sé, Carlos Lavín, Carlos Isamit, y que hay documentos históricos también, de alguna manera patrimoniales para nosotros, que reflejan esa preocupación por las regiones, y que también les adelanto, otra persona que conoce la obra del maestro Inostroza es, por ejemplo, el historiador naval Isidoro Vázquez de Acuña, quien va a cumplir ahora en diciembre 89 años, y que fue el testigo y el último miembro de nosotros como asociación folclórica en el pasado, y discípulo directo del maestro Carlos Lavín, y quien por supuesto tenía las regiones y los territorios como parte del análisis de sus acciones, y también de esta asociación folclórica chilena, que actualmente es la Sociedad de Folclore Chileno. Don René, y leemos un poco más fino en esto, en el sentido de que hay un reconocimiento, digamos, a René Inostroza, el cantor, ¿no? Hay un reconocimiento en esta nominación a René Inostroza, el investigador, el que nos hablaba, digamos, de los finales campesinos, de los finales de la guitarra, el que ha escrito, ha colaborado, digamos, en esta investigación, junto, no sé, estoy pensando en Raúl Díaz, entre otros, ¿no? Hay un rescate también de los instrumentos que se utilizaban en el campo chileno para el desarrollo de la música. Pero por otro lado, también está el reconocimiento, digamos, al arte en sí, ¿no? Al arte en sí en sus más variadas y complejas dimensiones, al arte campesino en sus más complejas y variadas dimensiones. Entonces, quiero separar estas dos aguas porque me parece relevante rescatar, digo, la figura suya como cantor, como artista, pero también de la mano con eso rescatar la producción suya, ¿no? No solo en lo musical, sino también en lo científico. Y estas dos dimensiones se funden finalmente para conformar a este gran artista que es René Inostroza, que hoy día es reconocido por la sociedad de folclore chileno, ¿no?
Bueno, claro, yo he tenido alguna suerte en este oficio de cantor a lo largo de la carrera. Lo primero, haber sido parte de la formación de la Sociedad de Derecho de Autor. Venía la Sociedad de Derecho de Autor de salir de la Universidad de Chile con no una muy buena experiencia. Entonces se forma la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, que la administran los propios artistas. Y ahí calzo yo justo cuando estoy despegando con mi carrera y paso a ser el socio hoy día 42. Por lo tanto, soy socio fundador, cofundador, socio emérito y todo lo demás. Esta es una institución muy noble que tiene que ver con la defensa de los artistas chilenos y el trabajo de rescate que tiene que ver con la música. Uh-huh. Y además de esto, trabajar en algunas universidades haciendo clases de musicología, de música, introducción al sonido, todo esto que tiene que ver con la música, porque yo me puse a estudiar en forma independiente. Yo primero estudié periodismo, sin terminar, por supuesto, me faltó un semestre y algo para terminar. Entonces, este oficio de cantor, yo comencé a darme cuenta rápidamente que esto no podía quedar así nada más, sino que uno tenía la oportunidad de poder investigar un poco más y dejarle a las generaciones que vienen y a la emergente también, alguna herramienta para la identidad de la guitarra, porque la guitarra tiene un toquío que tiene identidad. La guitarra afinada por tercera alta, media música, por una, por dos, por tres, usted la escucha y no es la guitarra, qué sé yo, paraguaya, ni argentina, ni colombiana, es una guitarra con acentos chilenos. Y por ahí yo me tengo la otra parte de la suerte de encontrarme con Raúl Díaz, que es un estudioso, es un profesor, y él tenía una idea parecida, pero él iba por las afinaciones. Y ahí nos encontramos y intercambiamos algunas cosas, y de manera que hicimos trabajo en conjunto. Él hizo sus libros, que tuve el honor de prologar en sus libros, me dio ese honor a mí él, pero además yo hice audiovisuales. Hay un par de trabajos de investigación con el rescate de los cantores, de los tocadores de guitarra de esos tiempos, que ya hoy día no existen, ya la mayoría se ha fallecido, pero que quedó como documento ahí. Entonces, todo este conjunto de suertes que yo llamo, me ha permitido de alguna manera conectarme con la gente adecuada en el momento preciso. Hay situaciones en que en la vida uno tiene que estar en el momento preciso, y ahí me tocó a mí. Entonces, imagínense que ahora yo me contacto, él me llama don Ibaín el TIT, y tiene la gentileza de proponerme esta idea tan bonita, y yo me encuentro trabajando en la Universidad de la Frontera, que es una institución, como decía al principio de esta conversación, que nace de acá, pero que además tiene un programa que es emblemático. El Compás Folclore es un programa que tiene no sé cuántos años, pero yo creo que sobre 30 años, mucho más que 30 años, y un poco la apuesta que ha hecho la universidad reflejando un poco el sentir desde adentro de lo que significa la identidad folclórica. Y por eso todos los años tenemos una gala en que la universidad se encuentra con la comunidad para intercambiar todo esto que significa la sabiduría de la música chilena, que nos entrega a través de los repertorios, de los instrumentos, etc. Así que todo este cúmulo de cosas que yo le he contado son las que a mí me tienen muy contento, porque yo sostengo que la Sociedad de Fútbol Chileno es una sociedad, una institución respetable. Las figuras que están ahí ya lo dicen todo, así que yo espero poder aportar y que las aspiraciones que se tengan de mí estén a la altura, ¿no es cierto?, de lo que uno tenga en cuanto a capacidades. Estaré muy disponible para trabajar en cualquiera de los campos que me corresponde y que yo pueda de alguna forma saber lo que estoy haciendo, pero repito, estoy muy contento y es muy agradecido por don Ibaín, que fue quien me contactó, y por UFRO Televisión, que también ha dedicado un espacio para hablar un poco de la cultura musical chilena. Es que estamos contentos, pues, don René. Si usted es parte de nuestra, digamos, es parte de la universidad, es parte de UFRO Medio, es una buena persona, una linda persona además, y qué decir, digamos, de su trabajo profesional que todos conocemos. Igualmente. Me quedan 30 segundos, Ibaín. ¿Cómo califican ustedes la obra del maestro René Nostroza? Yo le diría que dos cosas. La primera, todos los integrantes de la Sociedad de Folclore Chileno investiguen. Obras o, no sé, producciones discográficas como Atizando el Fuego o Desde la Tierra, por mencionar algunas icónicas, por lo menos para mí y también para parte de los integrantes de la Sociedad del Maestro Nostroza, involucran no solamente una cuestión, un trabajo discográfico y musical, sino también un entramado y
y una estética investigativa. Y eso también para nosotros converge con los pilares de esta sociedad de folclore chileno. Y por otro lado, yo le diría que, de nuevo, no se puede entender, creo que es algo fundamental para el folclore social campesino, el trabajo de él. El TIT, presidente de la Sociedad de Folclore Chileno. Les agradezco a ambos finalmente la conversación. Don René, un mensaje para sus seguidores, seguidoras de una carrera tan importante y tan fundamental en la música folclórica chilena. Ser parejo en la vida, primero que nada, ser auténtico. Auténtico significa, cuando se le da la mano a una persona sabia, dársela de verdad. Abrazar al que no sabe y que está interesado en aprender. Una cosa antes de despedirme, don Patricio, don Ibaín viene del mundo clásico. Él es músico clásico, y que lo clásico se junte con lo popular a mí me parece una cosa súper importante. Estoy muy agradecido y yo invito a toda la gente que le gusta el arte popular a partir de la música folclórica chilena o arte popular en general, que hay que ser comprometido también con los valores, con lo que significan los repertorios, como decían antes, los instrumentos, los tragos regionales, la vestimenta, todo eso. Muchas gracias, un abrazo, don Ibaín. Ni pensaba encontrarlo acá, así es que ya sabe usted que yo había demostrado mi interés y mi alegría, y eso le queda a usted clarito ahora que lo contactó UFRO Televisión. Muchas gracias a usted, don Patricio, por dedicarle unos minutos al canto popular que tanto abrazamos nosotros. Muchas gracias.